Hola amigos, muy buenos días. Hay un círculo vicioso que cuando nosotros descuidamos nuestro estudio de la ley de Dios, de la palabra de Dios, más fácilmente vamos a caer en nuestra idolatría, en nuestra infidelidad a Dios. Por otro lado, cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestra idolatría, automáticamente nos vamos a alejar de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver un ejemplo de esto porque hoy nos toca leer de Josías, un niño de 8 años que llegó al trono de Judá. Pero él venía de una generación, de 2 generaciones, Amón su padre, Manasés su abuelo, que habían hecho lo que ofendió al Señor, hechos terribles. Habían vuelto a reconstruir los altares y habían vuelto a celebrar ceremonias repugnantes delante de Dios que su abuelo Ezequías, como una persona que buscaba agradar a Dios, había quitado del pueblo. Y Manasés y Amón regresaron este paganismo al pueblo de Dios. Pero Josías hace algo singular. Leo para ustedes segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos del 1 al 11. Dice: Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedidá, hija de Ahías, oriunda de Boscad. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David, no se desvió de él en el más mínimo detalle. Es sorprendente cómo Dios siempre toca el corazón de un hombre para que ese rey regrese a su pueblo al camino del Señor. Dice versículo 3: en el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor y le dijo: preséntate ante el sumo sacerdote Gilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor para pagarles a los trabajadores que lo están reparando. Que les paguen a los carpinteros, a los maestros de obra y a los albañiles, y que compren madera y piedras de cantería para restaurar el templo. Pero no les pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez. El sumo sacerdote Gilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se le entregó a Safán, y después de leerlo, fue y le informó al rey: los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. El padre y el abuelo de Josías habían perdido el libro de la ley. La ley que Dios le dio a Moisés, con la que Dios quería que su pueblo permaneciera en amor, en fidelidad y en devoción al único Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel. Pero estos reyes irresponsables que habían caído bajo su idolatría, habían perdido el libro de la ley. Y ahora Josías, un niño, un joven que llega al trono de Judá, es usado por Dios para ordenar que se reconstruya el templo, que pongan orden en el templo. Y cuando están ordenando y reconstruyendo el templo, encuentran ahí olvidado el libro de la ley. Y hoy solamente leemos que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, acabó por rasgar sus vestiduras. ¿Qué leyó? Eso lo veremos el día de mañana. Pero déjeme decirle algo, lo que yo le mencioné en un principio. Cada vez que nosotros nos dejamos arrastrar por nuestra idolatría y nos volvemos desobedientes y rebeldes ante Dios, también dejamos de lado su palabra, las Escrituras. Hoy le llamamos Biblia. Pero también cuando nosotros, en una actitud negligente y descuidada, dejamos la Escritura, dejamos de leerla, de estudiarla, de meditar en ella, entonces estamos bajo un mayor riesgo de poder caer bajo la idolatría, bajo la infidelidad, la rebeldía ante Dios. Amigos, esto es un círculo vicioso. De la idolatría vamos a olvidar la palabra de Dios. De olvidar la palabra de Dios caeremos en idolatría. Y eso es un círculo vicioso. Déjeme decirle rápidamente un hecho histórico que a mí me ha llamado mucho la atención. Allá en el año 405 de nuestra era, hubo un hombre llamado Jerónimo. Él tomó la parte que había del Antiguo Testamento, que estaba traducida
que estaba escrita en hebreo, y tomó la parte que se había recopilado del Nuevo Testamento, que en su mayoría estaba escrita en griego, y los tradujo al latín. Y entonces formó por primera vez en un solo compendio lo que se llamó la Vulgata Latina, la Biblia traducida del hebreo y del griego al latín. Y mi sorpresa es que desde el año 405 es hasta más de 1000 años después, con Martín Lutero, cuando él, en la búsqueda de su paz y del perdón de Dios, va a la Biblia, porque en ese tiempo la Biblia todavía seguía en latín, estaba en los monasterios, y la Biblia solamente tenían permitido que algunas personas lo leyeran. Era considerado una lectura de un peligro. Era un libro peligroso de leer, claro, porque abría los ojos del entendimiento. Y fue cuando Martín Lutero pudo leer aquellos pasajes donde en Romanos, que Pablo dice que somos justificados ante Dios por la fe, y que esto produce paz en nuestra relación con Dios. Y dice en Romanos capítulo 1 que el Evangelio de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, es poder para salvación. Esto abrió los ojos de Lutero y él inicia el movimiento de reforma. Pero estamos viendo, lo que me quiero referir es que por más de 1000 años la Biblia permaneció escondida, la Biblia permaneció lejos del pueblo, la Biblia permaneció en latín. No fue un libro que las personas tuvieron alcance. Querido amigo, aquí quiero llegar a este punto, que hoy día tenemos no solamente una Biblia en español, hay 10 o 12 versiones de la Biblia en español, la que a usted le sea más fácil de leer, y usted puede leerlas todas y puede compararlas. Y en nuestro país no nos persiguen, somos libres, podemos leer la Biblia en el Zócalo, en nuestra casa, donde quiera que vayamos. ¿Por qué lo importante de leer la Biblia? Porque en la medida que nosotros leemos la Biblia, podemos conocer a Dios, podemos conocernos a nosotros mismos y podemos conocer cómo relacionarnos mejor con Él. Y lo más importante, a través de la Biblia conocemos la buena noticia del Evangelio del Señor Jesucristo, que significa lo que Jesús es y lo que Jesús ha hecho, para que nosotros podamos ser parte de la familia de Dios y que podamos experimentar lo que significa la buena noticia de salvación, y podamos conectarnos con Dios, y a través de la Biblia podamos alimentar nuestra fe, y que podamos conocer a Dios y amarle y servirle con todo nuestro corazón. Queridos amigos, ¿qué tan cerca, qué tan lejos estás tú de las Escrituras? Estos videos llevan la intención de ayudarte a que tú estés todos los días conociendo las Sagradas Escrituras. Que no pase como pasó con Amón, con Manasés, que no sabemos si primero se olvidaron de la ley y luego cayeron en su idolatría, o cuando cayeron en su idolatría después olvidaron la ley de Dios. Si tú has estado lejos de la ley de Dios, tienes que preguntarte qué tan grave está tu situación en los ídolos de tu corazón. ¿Qué cosas estás amando que has dejado la ley de Dios? Porque no se puede o amar a tus ídolos o amar a Dios, amar a tus ídolos o amar las Escrituras, porque las Escrituras nos permiten conectarnos con Dios, conocer esa buena noticia, el Evangelio del Señor Jesucristo, que es para nuestra salvación. Oremos. Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias por la enseñanza que tenemos a través de Josías. Él encontró el libro de la ley, y cuando la leyó rasgó sus vestiduras. Permítenos el día de mañana conocer qué es lo que él leyó, pero mientras hoy, permítenos darnos cuenta del valor que tiene, de que debemos permanecer leyendo, meditando, estudiando con disciplina, con persistencia las Sagradas Escrituras, porque nos han sido dadas para nuestra salvación. Señor, te ruego, danos entendimiento y danos esa sabiduría para que cada vez que abramos sus páginas y que podamos leerla, tengamos tu mensaje para nuestra vida. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.